Esta vez no hay dedicatoria al principio del video. Hola, muy buenas. Quién sabe quién me esté viendo, porque pues todavía no formo una comunidad aquí en YouTube, he de confesarlo. Yo soy Valerum. Si es primera vez que ves uno de mis videos, cabe recalcar que mi formato no es este, es decir, no es el gameplay de fondo ni mi voz en off. Casi siempre aparezco en cámara, pero bueno, hoy no me apetecía aparecer en cámara. Este video es algo más improvisado, surge de justo una plática que tuve con ChatGPT y pues en parte el contexto de este canal de YouTube. Por si no me conocías, yo soy Valerum, llevo ya aquí en YouTube como, pues sí, unos 5 años, creo que comencé, no, 4 años, comencé en 2021 justamente. Recuerdo que mi primer video fue de Siempre Soy, de Gustavo Cerati. Yo me proyecté en ese video, güey. Ahora sí que sí, pues a lo largo de este tiempo que he hecho videos, pues sí, he hablado de la música que me gusta y a partir de ello hice una playlist en Spotify sobre las canciones, las artistas de los cuales he hablado en este canal. Esta playlist la estarán viendo en sus pantallas, la dejaré en la descripción de todos modos. Y a todo esto, la verdad, me surgió una pregunta sobre si las playlists que hacemos como usuarios, tú pon de cualquier plataforma, YouTube Music, Spotify, Deezer, utilicé Deezer también por un tiempo, ya hace mucho tiempo, realmente representan algo, significan algo. Es decir, o sea, yo te puedo decir así como una hipótesis antes de empezar todo, es que las playlists musicales sí realmente reflejan una parte de la personalidad de la persona, pero realmente ¿qué hay más allá de eso? O sea, ¿qué significa? Entonces, bueno, para este video, más que ser un video ensayo o un análisis musical así como los que he hecho anteriormente, como por ejemplo los que hice de las radios del GTA, pues es más como yo hablando y contestando a la pregunta de por qué las playlists son importantes, o más bien qué representan estas playlists que tenemos nosotros como usuarios de cualquier plataforma sobre nuestra personalidad. Creo que esa es una segunda pregunta más objetiva, más entrando en materia. Ahora sí que sí, como en sociología lo llamamos una pregunta secundaria. Este video no tiene guión, hice aquí un documento de Word donde anoté varias ideas de 2 artículos que leí. Comencemos con todo esto antes de que se alargue el video. Te vamos a contestar esa pregunta. ¿Por qué las playlists son importantes? ¿Representan algo en nuestra identidad? ¿Realmente demuestran algo que somos nosotros, las canciones que reunimos en listas de reproducción? Comenzamos con el video, ¿va? Muy bien, para contestar mi pregunta tomé 2 artículos argumentativos. El primero es de Silvia Lobato con su reseña sobre el libro Playlist, Música y Sexualidad de Esteban Boch. Ella no entra en detalle en lo que es ahora sí que sí el libro, es decir, no hay spoilers. Y el otro texto es de Antonio Francisco Alaminos Fernández sobre su texto, o más bien ensayo, la caracterización musical transmedia de las identidades juveniles, el caso de la serie Stranger Things. Primero comencemos con la reseña sobre música y sexualidad. A ver, las playlists sí representan algo. Va a depender uno el enfoque que le dé. Ejemplo de ello es que el autor Esteban Boch lo orienta más hacia el feminismo y la teoría queer. El sexo y el sonido tienen en común el amor, la felicidad, el placer y el encuentro de los cuerpos. Asimismo, la soledad, el desamor, la mercantilización de los cuerpos, la violencia contra las mujeres y la muerte. El sonido por sí solo representa cosas, significa cosas. Al fin y al cabo son atributos que nosotros les damos a la música y al sonido. Y obviamente esto también tiene una respuesta en la corporalidad. El cuerpo se mueve al ritmo de la música y el cuerpo es el que siente la música. Más allá de que nosotros interpretemos una letra de una canción o una melodía, involuntariamente el cuerpo va a entenderlo, va a procesarlo, y es como una forma también de entender la música y las playlists que de algún modo se forman. No por nada existen playlists que literal están enfocadas a que las escuches mientras estás teniendo coito. Cabrón, yo me acuerdo que en Instagram veía muchas de esas playlists que promocionaban. Aquí también hay una organización y creación de las playlists, ya que en el análisis de esta reseña se menciona que no solamente son canciones que se ponen al azar, sino ahora sí que sí son sentires de las personas. Es decir, la canción por sí sola no va a ser escogida así aleatoriamente. Una persona va a escoger una canción de acuerdo a cómo se sienta, cómo lo hace sentir la melodía, al significado de la letra que esta persona le atribuya. Y aquí puedo poner de ejemplo en el video de Siempre Soy de Gustavo Cerati. Si tú escuchas Siempre Soy y tú sabes un poco del contexto de Cerati, vas a saber que Cerati en su mayoría de sus canciones hablaba de coito, cabrón. Y obviamente eso puede atribuirle, digámosle que a sus melodías y letras y canciones un poco más de atributos sexuales, aunque obviamente a lo mejor él tenía otra perspectiva. Digo, obviamente creo que si le preguntas en el cielito, lo contactas mediante la ouija, creo que te va a decir que en efecto sus canciones eran sobre sexo. Y aquí hay algo muy importante que dice esta reseña sobre que hay imágenes mentales que se crean a partir de las canciones, y estas imágenes mentales hacen que recordemos la sonoridad de esas canciones. Ya no solamente la sonoridad es algo que tú
tú recuerdas es algo que mueve el cuerpo, sino que es algo que representas dentro de tu mente, algo que imaginas. Y eso me hace acordar mucho también de que si tú escuchas una canción, obviamente le vas a atribuir cierto cariño, cierto recuerdo, sea por la letra, sea por la melodía. Aquí obviamente lo estoy separando. O sea, si se dan cuenta, estoy hablando de la melodía por un lado y el significado que le demos por el otro. Aquí podemos también debatir esa idea porque no es como algo cuadrado, así decirlo. No es una ley decir de que no, es que una canción tiene un significado intrínseco y además tiene una forma de escucharse que solamente con ciertas notas se puede hacer. Obviamente los artistas juegan mucho con, y los ingenieros de sonido también, juegan mucho con la sonoridad. Pero aquí hablando sobre cuerpo y música y sexualidad, también hay canciones que nos excitan por eso. Las imágenes mentales que nos creamos, las letras, el tono de la canción, también depende de dónde la escuchemos. Ahora sí que sí, por ejemplo, también me hace acordarme mucho esto de la radio del Vice City, la de Motion 98.3. A ver, esa radio no es como que sea como para moverte, ¿no? Es como para algo más íntimo, algo más sexual. Ahora sí que sí. Esto es lo que nos dice la reseña sobre música y sexualidad. Y pasemos al siguiente texto sobre Stranger Things. Ahora bien, pasando al siguiente texto, al que es sobre Stranger Things, del autor Alaminos Fernández, hay que hacer un contexto de su investigación. Él lo que hizo fue tratar de categorizar y tipificar de acuerdo a los gustos de los personajes y al algoritmo que tenía Spotify con Stranger Things, ya que hicieron una colaboración, el tipo de gusto y el tipo de perfil psicológico que las personas tenían. Obviamente con personas se refiere tanto a los personajes como a la audiencia misma, a los fans de esta serie, para poder crear una correspondencia entre personalidad, gustos y perfil psicológico. De hecho, justo como les mencionaba, esto nace de una colaboración que hizo Stranger Things con Spotify, donde los usuarios, a partir de varias preguntas que contestaban y a partir de sus gustos que el algoritmo de Spotify detectaba, les atribuían que se parecían a tal personaje. El autor reconoce que estos son etiquetas, estos son estereotipos. De acuerdo a tus gustos musicales te ponían que tú eras, no sé, Hopper, que si no mal recuerdo creo que era el policía del pueblo de Stranger Things. Es importante saber el contexto de esta investigación, ya que, como les menciono, el autor hace un método de correspondencias. El autor obviamente reconoce que las preferencias musicales son igual de reveladoras, igual que la ropa, los libros o series favoritas. Porque te gusta tal género musical o tal tipo de música no te va a encasillar necesariamente en algo cuadrado, ahora sí que sí en un esquema, pero es cierto que ello permite una caracterización. Al saber qué es lo que te gusta, qué es lo que más escuchas, dan ciertos atributos peculiares, hace que más allá de eso seas una persona compleja. Los personajes, tanto ficticios como los propios fans, sean personas complejas, sean personas humanas, con sentimientos, con emociones, y ya no solamente una representación de la estética, ¿no? Porque al fin y al cabo también Stranger Things es una estética hacia los años 80. Pero ahora bien, lo que nos plantea el autor, ya hablando sobre las playlists, que es el tema de este video, al Netflix y Spotify, al crear listas de canciones que ambientan la serie, es un rasgo identitario entre la producción audiovisual, los personajes de la serie y las audiencias. Esto se vincula mucho con un concepto que dice el autor sobre la narrativa transmedia. Este concepto fue acuñado por Henry Jenkins, que significa como un relato o narrativa se liga con la tecnología musical. En este caso, que cada persona tenga sus propios gustos musicales y que la demás gente pueda humanizar a esa persona y pueda sentirse que puede conocer sus gustos musicales sin que estos gustos sean dichos explícitamente. Yo sé que te gusta tal género musical, yo sé que te gusta tal tipo de música, sé que te gustan estos artistas y estas canciones, pero obviamente ello no va a hacer que tú me lo digas directamente. A lo mejor dentro de la serie no se menciona que los personajes escuchan, no sé, Michael Jackson, y de hecho creo que los derechos de Michael Jackson para ponerlas en una serie o película son muy caros. Es cierto que si hay una playlist en Spotify que me dice que tal personaje escucha esto, pues es cierto que yo lo voy a entender y voy a empatizar más con este personaje. ¿Vas a aparecer en la grabación, doñita? Como había escrito aquí, la audiencia humaniza a los personajes por sus gustos musicales que suenan en experiencias vitales, rasgos biográficos o sentimientos que no se muestran en cámara, pero que suceden y se pueden ver en este caso. Playlist hecha por Spotify. Esto me hizo acordarme mucho de la música OST o música orquestal, que por sí sola igual tiene un significado, pero si aparece en cierta escena o aunque no aparezca, la canción le da más alma al lugar o a la persona que escucha esa canción. Y volvemos al texto anterior. La música por sí sola también habla, independientemente de que le dotemos ciertas características o atributos, la música por sí sola puede explicarse, pero al fin y al cabo pues he de reconocer que en esta búsqueda de sentido, de significado, buscamos algo que trascienda más allá de lo que uno pueda suponer o creer a partir de los gustos musicales. Volvemos a este tema. Ahora bien, también aquí hay otro concepto que menciona el autor que pienso que es importante para seguir
este análisis de playlist e identidad, el isoformismo, es decir, una similitud muy real que hay entre dos objetos. En este caso, hablando de este texto, entre la serie y la música del mundo real que quiere etiquetar a cada persona y a la realidad. La etiqueta no necesariamente es algo malo. De hecho, aquí el autor recalca que el estereotipo, a pesar de que en su mayoría se ocupa para algo malo, no necesariamente tiene que ser así. Esta idea del isoformismo, este concepto, hace que no solamente la persona o el personaje de la serie sea más complejo, sino que nos hace entender incluso sus contradicciones. Y hablando ya en materia de lo que es Stranger Things, se descubrió que justamente hay un personaje que se sale mucho de la norma. De hecho, aquí les pondré un esquema que hizo el autor a partir de qué personaje y qué género musical escucha, a partir de las playlists que hay en Spotify y que también la propia audiencia retroalimentó. Se descubrió que a Lucas, la música que la serie le pone es que le gusta el hip hop, funk, soul y Motown, géneros y estilos musicales que lo etiquetan como un joven afrodescendiente. Sin embargo, se analiza que ya no solo es su gusto musical, sino las canciones que escucha y la profundidad emocional que lo rodea, dando esa imagen social de le gusta el rap porque es negro, XD. Esto también se analiza con los personajes de Billy, Mike, Nancy y Will. Por si se lo preguntan, el texto sí dice algo del personaje de Max, el personaje que interpreta a Sadie Sink, ya que está de moda Sadie Sink. Si tuviéramos que hacer un análisis rápido, diría que varios videos que han analizado la canción Running Up That Hill de Kate Bush contrastarían con el gusto musical y personalidad de Max, ya que aquella canción fue la que puso a Max en el centro de atención y la canción principal de la temporada 4. Y el propio texto menciona que Max y su hermano se orientan más hacia géneros y gustos musicales más underground, pero sin dejar de lado que su personalidad musical se asemeje mucho al punk. En sus pantallas les estará apareciendo justo un párrafo de este texto que habla sobre las playlists musicales y el contraste entre una imagen social y atribuciones que le podemos dar a los personajes. Y dejemos de hablar de personajes, hablemos ya de personas. Nosotros como personas es cierto que escuchamos tal música, tenemos playlist de cierto músico en específico, tal vez combinada, también depende mucho el tipo de playlist. Es justamente eso lo que nos hace ser más complejos, ya que no nos quedamos clavados en un solo género musical, tenemos distintos atributos de distintos géneros que distinguen y crean nuestra propia personalidad musical y psicológica. El ensayo concluye que en este caso los gustos musicales de los personajes de la serie, como de los fanáticos, están moldeados por la realidad y se retroalimentan el uno del otro. Lo que hablábamos sobre la transmedia, es decir, esta vinculación entre la serie y el mundo real, hay un puente, en este caso las playlists de Spotify. Asimismo, la existencia de estereotipos es verídica debido al contexto de cada género musical, aunque ello no define totalmente la personalidad y mentalidad tanto del personaje como de la audiencia, solo una parte. Existe una dinámica transmedia, esto que decía sobre cosas que no se dicen en la serie, pasan a la realidad y podemos empatizar y humanizar a los personajes. Esto también fortalece esta identificación que nosotros como espectadores podemos tener, y hay una proximidad del personaje con los jóvenes y espectadores de la serie, con listas de canciones que permitan a los jóvenes reales conocer más música. Y ya para concluir este video, no queda más que reflexionar acerca de cómo las playlists sí significan algo dentro de la identidad. Representan una parte muy íntima de nosotros. Contestando a las preguntas del inicio, con la primera pregunta sobre por qué las playlists son importantes. Son importantes porque reflejan una parte de nuestra personalidad, una parte de nuestra biografía. Quizás en un momento hicimos una playlist con la música que nos gustaba, y ahora que volvemos a escuchar esa playlist, ya no es la misma música que nos gusta. Además de que socialmente la música que escuchamos tiene un significado dado por nosotros mismos y que socialmente también se le da, y que justo representa este concepto de transmedia, donde ya no solamente tú conoces lo que yo escucho, sino que te muestro lo que escucho, las diferentes matices que tengo conforme a las canciones y géneros que a mí me gustan, y tú me vas conociendo como persona. Ahora bien, contestando a la segunda pregunta sobre si representan algo para nuestra identidad, la respuesta es que sí. Hay un isoformismo que trasciende más allá de lo que la simple etiqueta o estigma o estereotipo puede ser. No juzgues lo que yo escucho, ni yo juzgaré lo que tú escuchas, porque al fin y al cabo representa una parte de nosotros, una parte de nuestra identidad, lo que escuchamos, las canciones que nos gustan, los artistas que nos gustan, los géneros que nos gustan. Y aquí no podemos hacer juicios de valor, que también es otro tema. No podemos decir si está bien o está mal que escuches tal género, tal artista. Al fin y al cabo, yo sigo una corriente, yo soy como soy, y lo más importante es seguir escuchando música. Dejo los textos en la descripción por si los quieren leer. Sin nada más que decir, muchas gracias por escuchar y ver este video. La verdad fue algo muy diferente, pero les juro que ya los siguientes videos que voy a subir ya van a ser con guión. Síganme en mis redes sociales y bye bye.